En este video vamos a hablar sobre arrays estáticos unidimensionales, también llamados vectores. Vamos a ver qué es un vector, qué utilidad tiene y cómo declarar y utilizar este tipo de variable. Para tener un mejor entendimiento de lo que son los vectores, vamos a hacer un breve repaso sobre algunos de los diferentes criterios que existen para clasificar a las variables. Por un lado tenemos la clasificación por tipo, que nos indica el tipo de dato que guarda la variable. Por ejemplo, un entero, un flotante, un carácter. Y mientras trabajemos con C++, debemos aclararlo explícitamente a la hora de declarar la variable, usando las palabras reservadas correspondientes como int, float y demás. Después existe la clasificación por alcance, que hace referencia al ámbito de las variables y nos indica en qué parte del código viven las variables que declaramos. O sea, si una variable fue declarada dentro de un par de llaves, en una sentencia if, por ejemplo, o en una función, va a poder ser utilizada siempre y cuando no exceda el límite de estas llaves. Existe también otra forma de clasificar a las variables y es por su dimensión. Hasta el momento vinimos trabajando siempre con variables simples, que son las que guardan un único valor a la vez. Un entero, un flotante, un carácter. Y si queremos asignarle un nuevo valor, nos vemos en la obligación de sobreescribir el valor actual por uno nuevo, perdiendo el valor que tenía anteriormente. Sin embargo, existen también otros tipos de variables que nos permiten almacenar más de un valor a la vez. Se trata de variables complejas que pueden tener una, dos o más dimensiones, y de estas variables complejas en las que más nos vamos a enfocar ahora es en los vectores, que son variables complejas clasificadas como arrays estáticos unidimensionales, y si nos detenemos en el recuadro, en el que está a la derecha, los vectores se verían más o menos como la segunda opción, parecido a una fila o una columna de una hoja de cálculo. Antes de adentrarnos en el caso particular de los vectores, vamos a ver cuáles son las características generales de los arrays a nivel general, ya sean de una, dos o múltiples dimensiones. Como mencionamos recién, a diferencia de las variables simples, los arrays pueden almacenar más de un dato a la vez. Sin embargo, estos datos que conforman el array no pueden ser cualquier dato. Tienen que ser todos del mismo tipo. Por ejemplo, si creo un array de enteros, todos sus elementos van a ser de tipo int. Por otro lado, vieron que las variables simples, cuando se declaran, se les asigna un lugar en la memoria de forma, entre comillas, aleatoria. En el caso de los arrays, si bien el primer elemento se asigna de una forma similar, el resto de sus elementos se deben almacenar a continuación del primero y de forma consecutiva. Da esta característica para asegurarnos de que el espacio asignado en la memoria va a ser suficiente para almacenar todos los elementos de nuestro array. Se vuelve un requisito indispensable la definición del tamaño, o sea, la cantidad de elementos que tiene, al momento de declararlo. También es muy importante asegurarnos de que este tamaño sea constante, o sea, que no varíe en tiempo de ejecución, porque el espacio que se reserva para una variable de tipo vector se asigna en base a la cantidad de elementos que tiene. Entonces, si aumenta su tamaño, se correría el riesgo de ocupar el espacio que le corresponde a otra variable. Entonces, repasando todo esto que acabamos de ver recién, sabemos que los arrays estáticos son homogéneos, es decir, que todos los elementos van a ser del mismo tipo. También sabemos que tienen un tamaño constante, o sea que no varía en tiempo de ejecución. Sus elementos se van a ordenar de forma consecutiva. Y algo que no vimos, pero lo vamos a ver ahora a continuación, es que tienen indexación basada en 0. Esto significa que el primer elemento va a ser el número 0, ¿sí? No va a empezar en 1 el orden, sino en 0. Ahora igual lo vamos a ver con mayor profundidad. Ahora sí, vamos a hablar específicamente
de los arrays de tipo vectores. Para comenzar, vamos a ver cómo declarar un array unidimensional en C++, o sea, un vector. Así como para declarar una variable simple necesitamos el tipo de dato y el nombre de la variable, cuando declaramos un vector vamos a necesitar estos mismos componentes y se suma uno nuevo que es el tamaño. El tamaño se escribe entre corchetes y va a ser siempre un número natural y constante, o sea, un número mayor a 0. Existen dos maneras de asignar el tamaño a un vector. La primera es escribir directamente el número entre los corchetes y la otra es declarando una constante entera previamente. Acuérdense que tiene que ser un número natural, o sea, tiene que ser un entero y además tiene que ser mayor a 0. Y luego de declarar esta constante, la vamos a utilizar poniéndola entre corchetes para dar el tamaño al vector. Es decir, en lugar de poner directamente el número, ponemos el nombre de esta variable que ya declaramos. Perdón, esta variable no, esta constante. Para quienes no conocen el concepto de constante, es un tipo de dato parecido a una variable, con la diferencia de que una vez declarada no puede alterarse su valor en tiempo de ejecución. Las constantes, a diferencia de las variables, deben ser inicializadas siempre sin excepción. Es decir, yo no puedo declarar una constante sin asignarle valor y después darle un valor. Ya vimos cómo hacer para declarar una variable de tipo vector. Ahora vamos a ver cómo hacer para darle valores a los elementos que lo componen. Para empezar, vamos a ver cómo inicializar un vector, es decir, darle valores al momento de declararlo. La inicialización se puede hacer de dos formas diferentes. Una es, entre llaves, ingresar los valores de cada posición separados por coma. Como estamos trabajando con vectores de tipo int, estos valores van a ser números enteros. Otra forma, que nos sirve únicamente para cuando queremos inicializar todas las posiciones en 0, es la siguiente. Nos puede servir, por ejemplo, si queremos crear un vector de contadores o acumuladores. En estos casos podemos simplemente poner las llaves vacías. Es decir, abro y cierro las llaves sin colocar ningún valor en el medio. Una vez que tenemos nuestro vector creado, si queremos asignarle valores a sus diferentes posiciones, ya no vamos a poder hacerlo colocando los números entre llaves como lo habíamos hecho al momento de inicializar, sino que vamos a necesitar acceder a cada elemento del vector de forma individual para poder asignarle valores de a uno a la vez. Acá entra en juego esto que vimos de que los arrays tienen indexación basada en 0. La indexación es justamente esta acción de acceder a cada posición del vector indicando el número de orden en el que se encuentra el elemento de nuestro interés. Si tenemos un vector de 4 posiciones, vamos a tener las posiciones 0, 1, 2 y 3. Entonces, para asignar un valor a un elemento X del vector, tenemos que pararnos en la posición en la que se encuentra este elemento y asignar el valor que queramos con el operador de asignación. Por ejemplo, para asignar un valor al primer elemento del vector, nos paramos en la posición 0 poniendo un 0 entre corchetes y con el operador de asignación asignamos el valor que queramos. Por ejemplo, 5 como se muestra acá en la diapositiva. De esta manera vamos a estar modificando únicamente el valor del elemento que se encuentra en la primera posición, o sea, la posición que está indicada entre los corchetes. Si comparamos el vector inicial con el vector final, podemos observar que la posición 0 antes había un 10 y ahora tenemos un 5. El resto de los elementos mantiene el valor original. A continuación vamos a ver dos ejercicios que se pueden resolver con vectores. El primero lo vamos a dejar para que practiquen y el segundo lo vamos a resolver ahora en este video. Bueno, vamos a ver el enunciado.
Dice, un grupo de biólogos está llevando a cabo la investigación de 15 animales exóticos en una reserva natural. La etapa actual de la investigación consiste en un análisis poblacional de estas especies. Para poder completarla, se registra la población estimada de cada una dentro de la reserva. Se solicita desarrollar un programa que calcule e informe el promedio de población entre las distintas especies, identifique e informe qué especies tienen una población inferior al promedio y identifique e informe cuántas especies tienen una población de un único individuo. Para poder resolver este ejercicio, tenemos que tener en cuenta que la cantidad de especies a evaluar son 15, ¿sí? Y lo que necesitamos, como acá pide, bueno, indica que lo que tenemos es la población estimada de cada una, o sea, cuántas especies, cuántos ejemplares tenemos de cada especie. Y después, con esa información, calculamos el promedio y los puntos 2 y 3 que también están basados en el promedio. En principio, si nosotros nos manejáramos con las herramientas que teníamos hasta este momento, eh, necesitaríamos 15 variables enteras, una por cada especie, que tenga el valor de la población. Ahora, como nosotros tenemos eh, esta nueva herramienta, que son los vectores, lo que podemos hacer es directamente declarar un vector de enteros y en cada posición del vector tener la población de cada especie. Vamos a empezar a desarrollarlo, a ver cómo sería. Acá yo me copié el enunciado, así es más fácil. Eh, bueno, como dijimos, vamos a necesitar un vector de enteros. Recuerden que había dos maneras de declarar un vector de enteros y una era poniendo directamente el número que indica el tamaño entre los corchetes y la otra manera era declarar primero una constante y asignar esa constante como tamaño. Vamos a hacer la segunda opción. Vamos a declarar la constante eh, de enteros, una constante de tipo int, y le vamos a poner cantidad especies. Y esto va a ser igual a 15 porque son 15 especies que vamos a estar evaluando. Después dijimos que necesitábamos un vector para almacenar la cantidad de cada especie. Entonces, como habíamos dicho, para declarar un vector necesitamos tipo de dato que va a guardar, que es entero, nombre de la variable, le podemos poner poblaciones, especies, pueden llamarla como quieran, pero bueno, para darle un nombre que sea más o menos representativo. Entre corchetes le vamos a poner el tamaño. Tamaño es igual a 15, pero nosotros ya nos declaramos acá una constante y la vamos a utilizar. Así que ponemos cantidad de especies como tamaño. En el enunciado no aclara, dice que nosotros disponemos de esta información. Así que no es necesario que nosotros pidamos por teclado que se ingrese cada una de estas especies. Así que simplemente podemos nosotros darle acá unos valores. Vamos a ponerlo así, entre las llaves, 15 números enteros que representan la cantidad de ejemplares de cada especie. Nosotros vamos a tener que calcular el promedio, así que otra variable que nos puede servir es ya declarar acá la variable promedio, que va a ser de tipo flotante. Entonces acá le ponemos promedio poblaciones. Bien. Como esta es un valor que vamos a calcular, no es necesario inicializar esta variable. Bien, para calcular el promedio, lo que necesitamos es, primero, tener la suma de todas estas poblaciones y después dividirla por la cantidad.
Para poder sumar todas las poblaciones podemos hacernos un acumulador, otra variable de tipo int que se llame sum poblaciones y acá vamos a usar la de acumulador. Le vamos a ir acumulando la cantidad de cada especie. Y como esto va a ser un acumulador, a lo cual le vamos a ir acumulando valores, sí lo vamos a inicializar en cero para no empezar a acumular sobre basura. Bien, entonces, ahora vamos a iniciar con el punto 1, que es hallar el promedio. Bien, entonces, nosotros tenemos que sumar cada una de estas poblaciones y después dividirla entre 15, que es la cantidad de especies. Para poder hacer eso, para poder sumar todas estas poblaciones, nosotros podríamos hacer poblaciones de la posición cero. Acuérdense que como si yo me pongo, hago esto, una vez que ya tengo declarada la variable, cuando abro los corchetes, lo que estoy poniendo es la posición en la que estoy. Es importante tener en cuenta esto. Cuando estoy declarando la variable, lo que está entre corchetes es el tamaño, pero cuando la variable ya existe, lo que está entre corchetes es la posición en la que me estoy parando. Entonces, una forma sería poner población de especies de la posición cero más población especies de la posición 1 y demás, y así puedo sumar las 15. Pero otra forma, mucho más práctica que esto, es hacer lo siguiente. Nosotros sabemos exactamente cuántas posiciones tiene nuestro vector, que es 15. Lo que tenemos que hacer es acumular estos 15 valores en la variable promedio poblaciones. Perdón, en la variable suma poblaciones. Una herramienta súper útil para esto es usar un ciclo exacto. Entonces, vamos a hacer un ciclo for que recorra todo el vector. Entonces, cada iteración lo que va a hacer es pararse en una posición del vector diferente. Entonces, declaramos la variable de iteración entera y ahí la vamos a inicializar en cero. Vamos a hacer que que termine cuando llegue al valor de la cantidad de especies, que es igual a 15. Como ya tenemos la variable declarada, directamente podemos usar el nombre de la constante. Ponemos menor y no menor o igual porque lo estamos iniciando en cero. Entonces, eh, como empieza desde la posición cero, va a terminar en la posición de la cantidad menos 1, ¿sí? Y vamos a hacer que sea, que vaya incrementando. Bueno, acá para poder sumar todas las poblaciones en la variable suma poblaciones, lo que vamos a hacer es a suma poblaciones, le acumulamos usando más igual, le acumulamos lo que tenemos en nuestro vector población especies, posición i, que va a empezar desde el cero y va a ir aumentando con cada iteración hasta llegar a la posición 14, que es la última. Acá ya tenemos, en suma poblaciones, tenemos la suma de todas las poblaciones. Ahora, para calcular el promedio, lo que necesitaríamos es dividirlo por la cantidad. Entonces, ya tenemos declarada la variable en la que vamos a almacenar el promedio, que es promedio de poblaciones, es igual a suma dividido la cantidad. Ahora,
Nosotros habíamos declarado nuestra variable promedio poblaciones como flotante. eh, para que este resultado de la división entre suma de poblaciones y cantidad de especies sea un flotante, yo necesito al menos alguna de estas dos castearla a float, porque si no, esto me va a dar como resultado un entero, más allá de que yo haya declarado promedio poblaciones como flotante. Así que vamos a poner acá, con que castee una de las dos, ya es suficiente. Esto ya me va a dar como resultado un flotante. Y después, por último, lo que tengo que hacer es mostrarlo. Así que vamos a hacer un cout y vamos a poner el promedio de población en todas las especies es, y acá ponemos promedio de poblaciones. Y lo terminamos con un DL. Vamos a ver si funciona esto que acabamos de hacer. Bien, el promedio de población entre todas las especies es 5 bueno, me dio un montón de decimales, no importa, lo importante es que sea flotante. Aparentemente parece que funciona, porque nosotros tenemos estos valores y más o menos tiene sentido ese resultado que nos dio. Bueno, vamos a ver el punto 2. Y el punto 2 nos pide identificar y, bueno, y mostrar, acá no lo tengo escrito, pero es importante que lo mostremos para demostrar que, que lo encontramos, las especies que tienen una población inferior al promedio. Entonces acá vamos a seguir utilizando el resultado del punto 1, porque tenemos que comparar el valor de cada posición del vector contra el promedio general. Entonces, como tenemos que otra vez recorrer el vector, lo que vamos a hacer es justamente otro ciclo for, que va a ser, bueno, va a ser igual a este, así que lo vamos a copiar, lo pegamos acá y le sacamos el contenido. Lo que tenemos que hacer dentro de este ciclo for es, como dijimos, preguntar si el elemento i de mi vector poblaciones especies, acá tengo que poner la sentencia if, si mi elemento i del vector poblaciones especies es menor al promedio, entonces lo que tengo que hacer es informar que esta especie tiene una población menor al promedio. Y bueno, yo acá voy a poner también voy a mostrar la cantidad de ejemplares que tiene como para mostrar si está todo bien, para controlar si está todo bien. Acá lo que estoy haciendo es poniendo i más 1, pero esto es más por una cuestión de visual, es para el usuario, porque el usuario va a interpretar que el primer elemento que voy a mostrar es el animal número 1. No, si nos ponemos del lado del usuario, es raro que el usuario piense que el primer elemento va a ser el 0. Entonces vamos a sumarle 1
para que las especies vayan del 1 al 15 y no del 0 al 14. Así que por eso le ponemos este i+1 para mostrar. Bueno, vamos a compilarlo y a ejecutarlo para ver si está todo bien. Bien, entonces, acá me dice, todas estas especies tienen una población inferior al promedio. Vamos a chequear acá, tenemos la especie número 1, sí, es igual a 3 y el promedio es igual a 5, así que está bien. La especie número 3 también es igual a 1. La especie número 4 también es igual a 5. La especie número 6 también igual a 5. Está funcionando. Así que vamos a seguir con el punto 3. El punto número 3 nos pide que informemos cuáles cuántas especies tienen una población de un único individuo en la reserva. Acá me está preguntando cuántas, no cuáles. Entonces lo que tengo que hacer es algo parecido a lo que había hecho en el punto 2, solo que lo que tengo que hacer es, en lugar de directamente mostrar que la especie tiene una población igual a 1, por ejemplo, lo que tengo que hacer es contarlo. Entonces acá lo que voy a hacer es declararme otra variable de tipo entero, que va a ser mi contador de especies con un solo ejemplar. Bueno, me queda súper largo el nombre, pero no importa, es para que se entienda. Después ustedes si hacen el ejercicio lo pueden hacer más cortito si les gusta. Bien, entonces, lo que voy a hacer es, como dijimos, algo muy parecido a lo que hicimos en el punto 2. Esto lo borramos. Y acá en lugar de preguntar si la población, si el elemento i de mi vector de poblaciones es menor al promedio, lo que voy a preguntar es si es igual a 1. Acuérdense que usamos el doble igual cuando estamos comparando. Y si es igual a 1, lo que hacemos es contar en nuestro contador de especies con un solo ejemplar, le vamos a sumar 1. Podemos hacer con un más igual 1 o podemos poner directamente más como hacemos con la variable de iteración. Y finalmente lo que tenemos que hacer es mostrar este contador. Así que vamos a hacer un cout. Vamos a poner otro de estos para separar entre punto 2 y 3. Y vamos a hacer un cout acá que diga. Esto lo vamos a borrar. La cantidad de especies con un único ejemplar es, y acá vamos a mostrar nuestro contador de especies con un solo ejemplar. Vamos a probarlo. La cantidad de especies con un único ejemplar es 2. Vamos a cerrar esto y vamos a fijarnos. Acá tenemos una y acá tenemos otra. Así que está bien, son 2 en total. Bueno, acá tenemos ya resuelto nuestro segundo ejercicio de estas diapositivas.